Hola a todos, ¿cómo se encuentran esta noche? Yo, la sombra felina nocturna, me encuentro muy bien. No he querido dejar pasar este día sin contarles por lo menos unas cuantas historias pequeñitas acerca de sucesos fantasmagóricos, no necesariamente que hayan ocurrido en el famoso Halloween, o en octubre, o en Día de Muertos. Pero en fin, vamos a ver. ¿Qué les parece, mis queridos felinos nocturnos, que comencemos? Y vamos a ver, la primera pequeña historia se llama El tren fantasma. La experiencia más extraña de mi vida pasó cuando mi esposa y yo estábamos viviendo en Colombo, Sri Lanka. Los llamados terroristas Tigre de Tamil estaban activos en esa época y nos aconsejaron en nuestro hotel que no saliéramos durante el llamado toque de queda, evitando sobre todo las playas de manera muy particular. Pero una noche teníamos un problema que resolver y, para evitar la playa, tuvimos que tomar una larga ruta cercana a la vía férrea. Los trenes de vapor viejos normalmente hacen un giro brusco en esa zona y emiten chirridos y emplean sus silbatos para alertar de su presencia. Yo noté una luz que llegaba a nosotros y, asumiendo que se trataba de un tren, aparté a mi esposa rápidamente de las barras del guardabarrera. Cuando llegó y, aunque era un tren de vapor muy viejo, lo hizo totalmente en silencio, sin que fuera audible ni siquiera el rodar de sus metálicas ruedas. El vapor, las ruedas, los vagones no hicieron un solo ruido. Estábamos tan cerca del ferrocarril que también pudimos ver que el tren no tenía maquinista y tampoco ningún pasajero y ningún guardia. Yo soy un hombre escéptico, especialista en la Armada, y he trabajado como consejero financiero, por lo que a la mañana siguiente fui a preguntarle al jefe de estación por este hecho. Él insistió que no había pasado ningún tren por esa línea desde hacía ya varios días, mucho menos un tren tan viejo y silencioso como el que yo le describí. Agregó que el lugar por donde nosotros habíamos caminado había sido el sitio de varios desastres de trenes fatales. ¿Vimos nosotros acaso un tren fantasma? Mi esposa piensa que sí. Nosotros nos hubiéramos quedado en medio de la vía, el tren habría pasado derecho a través de nosotros. ¿Qué es lo que piensan ustedes, felinos, mis queridos felinos nocturnos? Pues no sé. En fin, cada quien puede pensar lo que su gana le dé. Y vamos a seguir entonces con estas pequeñas historias. Hay otra pequeña historia que ya involucra a un ser que estuvo vivo y ahora es un no vivo, ¿verdad? El siguiente relato se llama ¿Un perro no muerto? Es pregunta, ¿eh? Soy un profesor de historia y psicología y por ello creo que tengo los pies bien puestos sobre la tierra. El término paranormal normalmente trae a mí cierta paranoia de la mente y esquizofrenia, aunque ello no me impide contar y escribir historias de fantasmas como una materia del folclore. Hace años tuve una única experiencia. Tengo un sobrino que le gusta pasar sus vacaciones conmigo, especialmente para practicar el tiro al blanco. Mi casa está en Utah, Estados Unidos, en un lugar cercano a un cañón que en la boca tiene una zona de arena gruesa muy antigua. Bueno, toda la Tierra es muy antigua, tiene 4.500 millones de años, por si no se acuerdan. El gobierno local amontonó 4 pilares alrededor del margen del hoyo principal para impedir que la gente llegase con sus automóviles hasta ahí.
El hoyo tiene hoy unos 25 a 30 pies de profundidad. Obviamente serán como unos entre 8 y 9,5 metros, 8 y 9 metros más o menos. Ese día de verano era soleado y muy luminoso, y cuando llegamos vimos que esa zona estaba llena de chatarra, automóviles viejos, aparatos y mucha basura. Todo ello era el material ideal para cualquier aficionado al tiro. Cuando me situé en el lado norte del hoyo, vi a un perro tumbado sobre una cama vieja. Era joven, negro y parecía un perro labrador. No era habitual ver un perro por aquellos lugares, pues siempre están cerca de las casas. Le comenté a mi sobrino la presencia de este perro y me dijo: parece triste. Estacioné mi automóvil en un lugar prudente y en compañía de mi sobrino caminamos hacia abajo por un camino viejo para encontrar un lugar idóneo. Disparamos aproximadamente durante 2 horas a botellas rotas y latas, y aunque el perro estaba muy lejos, le oímos aullar en repetidas ocasiones. Volvimos en su búsqueda y me acerqué lentamente mientras le llamaba. Estaba sentado unos 3 metros fuera del camino. Mi sobrino me preguntó: ¿qué lleva en su pecho? Me acerqué al animal y observé que tenía una herida infectada en el pecho. Tenía muy mal aspecto y supe que el animal estaba muy enfermo. Bajé del automóvil y me acerqué al perro con mi escopeta al hombro. Odio ver sufrir a los animales. Me alejé unos metros del perro, amartillé el arma, apunté a su pecho justo donde estaba su corazón y le dije que lo sentía mucho. Entonces apreté el gatillo. El perro estaba a lo sumo a 2 metros de mí y había estado disparando a las latas de un vertedero al menos en 10 ocasiones. El tiro no le acertó y el perro ni siquiera se asustó, pues se quedó sentado mirándome. Repetí el tiro con el mismo resultado y entonces el perro se levantó y se alejó de mí a lo largo de los montones de arena gruesa. Cuando se alejó, disparé de nuevo, ahora a las botellas cercanas. Las balas llegaron precisas a su objetivo y los trozos del cristal saltaron en todas las direcciones. El perro se había parado de nuevo, muy cerca, y mi ego como tirador estaba por los suelos, por lo que decidí volver a intentar la eutanasia. Efectué 6 disparos a una distancia no superior a los 3 metros, pero el perro seguía sin inmutarse. La mayoría de mis balas se estrellaron en la arena de los alrededores, por lo que volví a cargar otras balas en número de 6. El perro estaba quieto, me miraba y se puso en marcha hacia la cuesta. Apunté muy cuidadosamente y le disparé. En ese momento supe que las balas estaban pasando a través de su cuerpo sin dañarle. Pronto alcanzó el margen del lugar y desapareció. Corrí de un lado a otro en su busca, pues estaba seguro que lo encontraría muerto. Una ráfaga de viento puso polvo en mi cara cuando alcancé la colina por donde había desaparecido el perro. No había bajado y ni siquiera estaba ahí. Desde esa altura se podía ver un gran paisaje desierto, sin obstáculos naturales que limitaran mi visión. Miré con detenimiento, pero no había ningún perro, ni muerto ni vivo. Inspeccioné luego esta zona con mi sobrino, durante algún tiempo con el mismo resultado. Lo más racional era pensar que se había escapado y que permanecía escondido en algún agujero invisible para mí. Entonces el sol desapareció y mirando al oeste me di cuenta de que estaba llegando una fuerte tormenta, por lo que tuvimos que ir corriendo a guarecernos en el auto. Cuando llegamos al automóvil estábamos ya muy mojados y mi sobrino me preguntó por qué había intentado matar al perro. Le expliqué que el perro estaba enfermo y que era mi obligación para que dejara de sufrir. Él pareció entenderlo, pero yo nunca supe y hasta la fecha no sé qué había ocurrido con el animal. Como ven,
mis queridos felinos nocturnos. En fin, vamos con la tercera historia, y está un poco más larga. Esta historia simple y sencillamente ocurrió en el estado de Carolina del Sur, allá en Estados Unidos. Hace aproximadamente 1 año y medio, en marzo, mis amigos y yo bajamos a Atlanta y desde allí a Charleston, Carolina del Sur. Estábamos aburridos cuando llegamos, por lo que decidimos acercarnos a Las Cuevas. Se trata de una gran cueva a donde van los adoradores satánicos para hablar e intercambiar sus escritos y objetos, aunque nosotros solamente estábamos interesados en bailar con las chicas. Nos fuimos con ellas afuera, bajo la luz de una lámpara callejera, pero los satánicos se dieron cuenta y salieron de la cueva en nuestra busca. Todos echamos a correr y pronto nos vimos perseguidos por un individuo tenebroso. No se trataba de nadie disfrazado, sino de alguien muy alto, horrible, y que más que andar daba saltos en el aire para atraparnos. Afortunadamente, allí había un lugar muy iluminado, y cuando nos paramos para hacerle frente, no vimos a nadie. Cuando regresamos a casa yo estaba muy asustado, pero lo más extraño era que ninguno de mis amigos advirtió la presencia de ese ser maligno detrás de nosotros. Les pregunté entonces la razón por la que habían corrido y me explicaron que lo hicieron por seguirme a mí, pues pensaban que alguien quería pegarnos. Otro día mis amigos decidieron ir a un nuevo baile, pero yo preferí quedarme en casa, pues aún estaba algo asustado, y les dije que luego me reuniría con ellos. Mi casa siempre ha sido algo original y tiene tras de sí una larga historia de fantasmas. Después de que mis amigos se marcharon, me quedé tumbado en la cama viendo la televisión. Aproximadamente 1 hora más tarde, todas las luces se apagaron bruscamente, aunque pensé que todo esto era un problema con la electricidad. Pero el tiempo pasó y la luz seguía sin llegar, por lo que a las 12:30 de la noche decidí ponerme a dormir. El problema es que yo oía cosas, ruidos, y alrededor de la 1:25 oí que la puerta trasera se abría. El garaje de la casa había sido acondicionado como otro cuarto, con una puerta muy grande y pesada para abrir y cerrar, pero preferí quedarme en la cama antes que averiguar quién rayos estaba allí. 10 minutos después nadie había entrado. Con el estómago encogido decidí por fin ir a ver si había alguien en ese cuarto. Tuve que hacer mucha fuerza para abrir la puerta y cuando conseguí abrirla, ese cuarto estaba en silencio y aparte muy oscuro. Cerré rápidamente la puerta de atrás, aunque tuve que poner todo mi peso contra ella para lograrlo. Corrí hasta la cama y me escondí bajo las sábanas como si tuviera yo de nuevo 7 años. Pensé que esto era ridículo y que en lugar de esconderme sería mejor preparar la cena. Me levanté y comencé a preparar la comida, más que nada para matar el tiempo. Cuando estaba yo lavando los platos oí que la puerta se cerraba de golpe. Pensé que volvían mis amigos y les pregunté si se habían divertido gastándome bromas, pero no hubo ninguna respuesta. Dejé los platos y salí a la puerta. Nadie estaba ahí. El acondicionador de aire no funcionaba y no se escuchaba ruido alguno. Aunque hacía mucho calor, preferí no acercarme para ponerlo de nuevo en marcha y lo único que hice fue volver a mi dormitorio, coger una cruz y esconderme de nuevo bajo las sábanas. 1 hora y media después oí la puerta de nuevo. Atisbé afuera un segundo y ahora llegaban mis amigos. Les dije lo que pasó y me contestaron que probablemente era mi fantasma o el demonio que nos había seguido antes. ¡Qué chistosos! 1 mes después, me desperté una noche y no podía respirar. Algo estaba encima de mi pecho que me impedía hacerlo. Aproximadamente unos 10 segundos después comencé a respirar de nuevo y terminé riéndome solo. 6 meses después, mis amigos y yo nos aburríamos una noche en Clemson, otro poblado, también de Carolina del Sur.
Éramos en total 6 personas y fuimos a un jardín botánico a medianoche, algo que era ilegal, pues estaba cerrado. Todo estaba muy oscuro y aunque nadie decía nada, lo cierto es que todos estábamos asustados. Teníamos solo 2 linternas eléctricas, una grande y otra apenas un llavero, aunque yo no llevaba ninguna de ellas. Cuando estábamos caminando por los senderos, uno de ellos pensó que sería cómico correr delante de nosotros y asustarnos. Mi amigo, el que tenía el llavero, corrió detrás de él y esto causó una reacción en cadena y todos corrimos sin parar. Siendo yo el más joven no podía alcanzarlos, así que finalmente me quedé solo. Apenas conseguía yo mantenerme en pie del esfuerzo. Justo entonces, mirando por el rabillo del ojo, vi una luz. No había gran cosa, salvo algo luminoso. De repente, mi amigo que estaba delante de mí me agitó. Estaba gritando mi nombre y me dijo que llevaba media hora buscándome. Le dije que era imposible, pues apenas nos habíamos separado y él gritó: «¡Estás sangrando!». Miré mi camisa y manos y había sangre. Mi nariz había empezado a sangrar. Entonces ambos nos fuimos corriendo al automóvil, aunque ninguno de nosotros estaba seguro de lo que exactamente pasó esa noche. Algunos dijeron que era un fantasma, un ovni, pero yo no creí nada de eso. Quizá fuera un fantasma, aunque nunca lo sabré. Y la última historia, pues, aunque es extemporánea, pero no por eso deja de ser interesante, ¿verdad? Son fantasmas de niños en Navidad. Pero recuerden que cada vez que hay un fantasma involucrado, sea cual sea la época del año, siempre va a ser terrorífico. En fin. Aquí tienen una historia interesante sobre un apartamento que mi familia y yo tuvimos alquilado en California. Mi marido había encontrado un apartamento pequeño para nuestra familia de 5 personas en Oxnard, California, para el mes de agosto de 1989. Fíjense, 31 añitos apenas. Al principio no notamos nada extraño, aunque al poco tiempo ciertas cosas pequeñas desaparecieron. Pero como teníamos nosotros 3 niños, el mayor de 4 años, pensamos que serían ellos los culpables. Casi un mes después, los zapatos para asistir a los desfiles habían desaparecido y aunque los buscamos por todas partes, incluso en la estufa y en el refrigerador, no los encontramos. Él pidió prestado un par a un amigo. Cuando se marchó a su barco durante un día entero, yo continué la búsqueda de los zapatos y, después de un mes, aproximadamente sin ninguna señal de ellos, nos resignamos a comprar otro par. Unos días después pensé escribir una carta a mis padres, por lo que busqué unos folios, o sea, unas hojas. El cajón que los contenía estaba atascado y tuve que tirar con mucha fuerza para abrirlo. Cuando lo logré, encontré los papeles y los zapatos. Ambos nos dimos cuenta que era imposible que los niños los hubieran puesto allí, pues estaba demasiado alto para que llegaran. Al poco sucedieron cosas muy extrañas. Manchas extrañas en las paredes, luces que se encienden abajo en el vestíbulo cuando estábamos todos arriba, la cerradura de la puerta del baño desaparecida y encontrada días después encima de la mesa del salón, así como las puertas del armario abriéndose y cerrándose solas. Mi hijo mayor de 4 años empezó a hablar con alguien en su cuarto por las noches, pero yo no quise hablar con él hasta que tuviera más detalles sobre este asunto. En una ocasión una amiga comentó con otro sobre los eventos extraños de nuestro apartamento y yo aproveché para hablar de otros similares acaecidos con Joey.
Ella nos corrigió rápidamente en algunos hechos sobre Joy y nos aseguró que ella estaba asustada desde hacía años. Joy no quería quedarse allí, así que sacamos algunas fotos de los niños esa noche. Cuando me entregaron las fotografías, había un globo de luz al lado de mi hija mayor y en la foto solamente estaba ella. Fue innecesario decir que yo ya estaba muy asustada, pero como mi marido no podía dejar el trabajo de momento hasta recibir nuevas órdenes, nos quedamos allí hasta después de Navidad. En esa ocasión fue la fiesta más extraña que hemos tenido en la vida. 2 semanas antes de la Navidad había comprado libros que hablaban sobre estas fiestas, algunos muy adecuados para los niños. Yo les leía los libros cuando estaban en la cama, hasta que se dormían. Ese día les fui a contar los cuentos, pero los libros, ¿qué creen? Sí, como lo adivinan, habían desaparecido. Los busqué en todos los lugares en que se suelen caer los libros, incluso en la parte de atrás de la lavadora y en el armario trastero. Conseguí encontrar otros libros, pero no los de Navidad, y también aparecieron unas bonitas medias y algunos adornos. Ciertamente yo me encontraba aterrorizada, no solo atemorizada, y no quería tentar mi suerte, así que llené los calcetines esa Nochebuena para mis hijos. Por la mañana, las medias habían desaparecido y no conseguimos encontrarlas. No sabía a qué se debían estos hechos y pensé que estaba loca. Finalmente, los libros aparecieron en una caja del trastero. Ninguno de nuestros amigos quiso visitarnos durante algún tiempo, pues los extraños acontecimientos fueron divulgados con rapidez. Poco a poco volvieron a vernos, pero nadie quería quedarse con nosotros a pasar la noche. Ni grifos, ¿verdad? Algunos estaban convencidos de que queríamos tomarles el pelo y otros que nos estábamos volviendo locos. Y estas son nuestras pequeñas historias de este día, este especial de octubre. Pues bien, mis queridos felinos nocturnos, por eso hoy estoy más oscuro que de costumbre. Y atrás de mí, pues obviamente un congénere mío, ¿verdad? Pues bien, mis queridos felinos, suscríbanse al canal, activen la campanita de notificaciones, comenten abajo en la caja de comentarios, denle like al video y comenten y compártanlo, mejor dicho, en todas sus redes sociales. Sin más por el momento, yo, la sombra felina nocturna, me despido de todos ustedes. Hasta luego, buenas noches.